Pues hermanos, os invito a abrir Apocalipsis capítulo 1. Recordad que no vamos a estudiar Apocalipsis por las cosas futuras. No estamos en escatología, lo que se llama en la teología los eventos finales. No vamos a Apocalipsis para ver los eventos futuros. Estamos doctrina por doctrina y ahora estamos en la iglesia, eclesiología. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Y todo lo que la Biblia enseña con respecto a la iglesia. Y como hemos estado viendo el término eclesia en distintos pasajes en el Nuevo Testamento, la diferencia de la iglesia con Israel, el propósito de Dios para con la iglesia es manifestar lo que durante un tiempo estuvo escondido en Dios, en sus propósitos, ahora se ha manifestado por medio de la iglesia la gracia en Jesucristo. Y ahora hemos llegado a Apocalipsis. Recordáis que en el capítulo 1, versículo 4, Juan está escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Qué está escribiendo Juan? Versículo 1, está escribiendo la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, es decir, la manifestación o una visión, una proclamación, y eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. De ahí coge el título, este libro. Apocalipsis significa revelación, y esa palabra revelación es muy concreta. Jesucristo es revelado por medio de Dios Padre a Juan, para que Juan, por el Espíritu Santo, traslade este mensaje a las iglesias de Éfeso. Y por tanto, este mensaje está dentro del canon y cierra el canon. Es decir, ya la escritura a partir de este libro de Juan, en el año 90 después de Cristo, ya se cerró. Ya no hubo más escrito que el Espíritu Santo inspirara por medio de los apóstoles y aquellos que identificamos como la palabra de Dios. Se cierra aquí en Apocalipsis. Pero Juan escribe a las 7 iglesias y les recuerda lo que Dios nos ha dado, lo que hemos recibido y lo que debemos darle. Y recuerda que lo que hemos recibido es la gracia y la paz. ¿Recuerda? Versículo 4. Gracia y paz a vosotros de aquel que es de la Trinidad, el que ha de venir, de los 7 espíritus, el Espíritu Santo, que está delante del trono del Padre, y de Jesucristo, el testigo fiel. Hemos recibido la gracia y la paz del Trino Dios. Versículo 5 dice a la mitad, al que nos ama y nos libertó, es decir, Jesucristo, el último que se ha hecho referencia en la Trinidad, e hizo de nosotros un reino y nos dice a quién debemos dar la gloria. Dice el versículo 6, a Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Eso se le dice a la iglesia. La iglesia recibe este primer mensaje. Mira, has recibido del Trino Dios la gracia y la paz. Y por tanto, Él es a quien debes proclamar con gloria y proclamar su dominio por los siglos. Y ahora le vas a mostrar cómo Él es de glorioso y cómo Él tiene el dominio. A partir de ahí, Juan empieza a escribir y le dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Esto es que los creyentes en aquella época estaban sufriendo gran tribulación por el Evangelio. En el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Esta es la causa por la que él estaba allí en la isla de Patmos. No estaba allí porque era un rebelde político, era alguien que predicaba el Evangelio y recibió persecución y fue expatriado allí a la isla de Patmos. Versículo 10, estaba yo en el Espíritu, esto es, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me llevó a una situación en la que se me reveló quién es Jesucristo y todo lo que vendría. Y dice, en el día del Señor, algunos dicen que ese es el domingo. Y otros dicen, este día del Señor son los eventos que tienen que ver con los juicios que vendrán de parte de Cristo. Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, una comparación. Su voz se parecía a este sonido de la trompeta, majestuoso, que decía, escribe un libro. Y aquí empieza Juan a explicar su revelación. Es decir, la revelación de Jesucristo que él recibió por Dios Padre por medio del Espíritu. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. Escúchame, esto Juan lo vio porque estaba en el Espíritu, porque se le iba a revelar algo muy concreto a Juan, que es la revelación de Jesucristo. Si tú un día sueñas
con candelabros y con cosas de aquí, no viene de parte de Dios. Dios no te está mostrando una visión. No es que Dios no pueda, es que Dios ha decidido no hacerlo más. Y eso nos enseña la Escritura y lo hemos repetido varias veces. Esta es la revelación particular que Juan recibió de una manera sobrenatural y única, que no debemos tener la expectativa de que suceda en nuestra vida. Más bien tenemos la expectativa de escuchar este libro y leer este libro. Mira cómo se dice ahí, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella porque el tiempo está cerca. Así que tu responsabilidad y la mía no es esperar una visión, es escuchar y leer este libro. Y poner en práctica y escuchar lo que en ella está escrita porque el tiempo está cerca. Y este tiempo está cerca es el tiempo final. El tiempo que aquí se está relatando. Cuando suceda, sucederá de una manera rápida y vendrá en cualquier momento. Así que Juan ve esto. Dice, versículo 12, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Es curioso, ¿verdad? Él se volvió con una intención. ¿Quién me está hablando? ¿De quién era la voz? Así que él tenía el deseo de saber quién le estaba hablando. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. Los candelabros no hablan. Ahora, al volverse, no se centra en quién le habla, sino la escena que ve, ¿vale? La descripción visual. Entonces, él presenta lo que ve. Vi 7 candelabros de oro. Estos no son candelabros con 7 brazos, no. Son 7 candelabros con una vela. Y dice el texto, versículo 13, y en medio de los candelabros, es decir, al decir en medio entendemos que los candelabros están rodeando, y en medio de esos candelabros, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta es su impresión. Cuando lo ve, dice, es semejante a quien yo conozco, al Hijo del Hombre. Es un título que se refiere siempre a Cristo. ¿Y Juan conocía a Cristo, sí o no? Sí, lo conocía. Pero Juan no ve a Cristo como él lo conoció. Juan lo va a ver de una manera figurada, de una manera ilustrada. Está viendo una visión. Y mira lo que dice ahí, versículo 13. Estaba vestido de una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Sus ojos eran como llamas de fuego. No eran llamas de fuego. Parecían que fuera como llama de fuego. No sé si serían rojos, no sé si serían que alumbraban, no sabemos. Pero lo que está viendo él de Cristo, versículo 14, es impresionante. Dice ahí, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tiene 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No cayó muerto, no murió. Cayó como si fuera un muerto. Caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto refleja que Cristo es quien Juan está viendo. Y él nos está diciendo, yo soy Cristo, yo soy Jesús, yo soy el Maestro. Juan, ¿no te acuerdas de mí? No, aquí ya hay un lenguaje majestuoso. Le trae tranquilidad, lo toca, pero su título le dice, yo soy el primero y el último, no hay nadie como yo. Yo soy el que vive y estuve muerto, y aquí que estoy vivo por los siglos. Así que vivió, nació, murió, resucitó para no volver a morir. De tal modo que él tiene, gracias a eso, él tiene las llaves que dice ahí de la muerte y del Hades. Es decir, tiene la autoridad. La llave es la autoridad sobre la muerte y sobre quién va a ir a la muerte, el dominio sobre la muerte. Así que él es el que le va a dictar. Versículo 19. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Cristo tiene un bosquejo. Cristo le presenta el bosquejo y le dice, tienes que escribir esto. Las cosas que son, las cosas que has visto
¿Y cuáles son las cosas que has visto? Esto mismo que él acaba de ver. Las cosas que son, capítulos 2 y 3, las cosas que han de suceder, capítulos del 4 al 22. Y a partir de ahí, le dice el versículo 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, ahora lo explica, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y estos ángeles son mensajeros. En el griego, esta palabra es mensajero. Y se está refiriendo, está atribuyendo a los pastores, al liderazgo de cada iglesia. Y es un lenguaje figurado, ¿eh? No es que hubiera 7 pastores en todo el mundo. ¿No? Está aquí representando el dominio que Cristo tiene sobre su iglesia y sobre el liderazgo de su iglesia. Sobre el liderazgo dice, las 7 estrellas son los ángeles. Y sobre la iglesia dice, y los 7 candelabros son las 7 iglesias, que están pastoreando estos ángeles. Y ahora empieza a dictarle. Escribe al ángel que está en la iglesia en Éfeso. Recuerda que esas iglesias son iglesias reales de esa época. A esas iglesias les llegó la carta. No son iglesias figuradas, ni son iglesias que representan temporadas a lo largo de la historia. Son las iglesias reales que representan también a todas las iglesias en todo tiempo. Lo que estas 7 iglesias son y lo que reciben cualquier iglesia en cualquier lugar y en cualquier tiempo durante esta dispensación de la gracia puede estar dándose nuestra realidad como una de ellas o como todas mezcladas, y también todos los mensajes que aquí están son pertinentes para ti y para mí. Recuerda que al final, versículo 7, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias, en plural. Así que lo que ahí Cristo está diciendo, que todas las iglesias pongan atención lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. La iglesia de Éfeso debe escuchar y poner atención lo que se le ha dicho a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira. El mensaje de Éfeso es concreto para ellos, pero en cualquier momento lo que se le dice al resto de iglesia también es pertinente, necesario para ellos. En ese momento la iglesia de Éfeso se encontraba así, pero podía dejar de encontrarse así y pasar a ser como la iglesia de Filadelfia o la iglesia de Tiatira. O, como dijimos el viernes, la iglesia de Alcosa puede ser una mezcla y puede haber dentro de nuestra realidad como iglesia distintas características de distintas iglesias. Nos podemos parecer, algunos de nosotros, a lo que Cristo dice a Esmirna, y algunos otros nos podemos parecer a lo que Cristo está diciendo a Tiatira. Así que cada creyente se puede estar encontrando en una situación que se refleja en cada iglesia. Es muy importante, porque no estamos hablando del futuro, estas son las cosas que son. Versículo 19, las cosas que has visto capítulo 1, las cosas que son capítulo 2 y 3. Vivimos en esta realidad. Y lo que el Espíritu dice a las iglesias es pertinente para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Esmirna, para la iglesia que se reúne aquí, para la que se reúne en cualquier lugar. Escucha otro detalle, versículo 7. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y yo te pregunto, ¿quién está hablando aquí a Juan? ¿Quién está hablando a Juan? Directamente Cristo está dictándole a Juan. Pero Cristo está diciendo, este mensaje tiene la autoridad del Espíritu. Así que el Espíritu comunica lo que Cristo quiere comunicar y lo que el Padre ha decidido establecer por las edades. Así que no podemos menguar el papel del Espíritu, el de Cristo y el del Padre. Lo que Cristo está diciendo es lo que está diciendo el Espíritu. No hay algo diferente. Y por eso cuando caemos en el error de escuchar que el Espíritu Santo me está diciendo esto, el Espíritu Santo no te va a decir nada que no esté escrito aquí. Y te lo va a decir por medio de leerlo y iluminar tu mente para recordarte lo que aquí está escrito. Y eso es pertinente. ¿Qué bosquejo tiene todas estas cartas? Tiene el mismo bosquejo. Las cartas empiezan hablando lo que dice Cristo de sí mismo. Y todo se encabeza con lo mismo, lo que Cristo dice. Segundo, dice lo que Cristo conoce de su iglesia. Después, en la carta vamos a ver lo que Cristo tiene en contra de su iglesia.
Y después veremos lo que Cristo manda a su iglesia, lo que Cristo advierte a su iglesia, lo que Cristo destaca que su iglesia tiene y lo que Cristo promete al vencedor. En la voluntad del Señor vamos a ver lo que Cristo está transmitió en esa época a Éfeso y lo que eso nos repercute a nosotros en el día de hoy. Vamos a leerlo entero, ¿vale? Antes de ver los detalles. Capítulo 2, Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No es un misterio lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, no es un misterio. Puedes ver cómo este lenguaje no es un lenguaje figurado, como se va a ver desde el capítulo 4 en adelante. En este lenguaje es un lenguaje entendible, actual en ese momento, pero también actual para nosotros. Veamos qué es lo que dice de sí mismo. Observa qué dice Cristo de sí mismo. En primer lugar, versículo 1. Cristo se presenta así y como una carta formal dice quién es el que habla. Y se presenta con características. Estas características están mostrando lo que Juan ha visto antes. Cada carta va a tomar una porción de lo que Juan ha visto en el capítulo 1. Observa que dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Eso es lo primero que rellenamos ahí, en lo que dice. ¿Qué dice? Pues que tiene en su mano derecha 7 estrellas. Tiene 7 estrellas en su mano derecha. Eso es lo que dice. No podemos salirnos de ahí. Y dice una segunda cosa. Anda entre los candelabros de oro. Anda entre los candelabros de oro. Lo que Cristo dice de sí mismo es que Él está presentándose como aquel que tiene 7 estrellas en su mano derecha y anda entre los candelabros de oro. Ahora, la pregunta que ahí nos debemos hacer es, ¿qué significa? Vamos a ver qué significa esta presentación de Cristo de sí mismo. Y forma parte de la descripción, como he dicho antes, que Juan ve sobre Cristo. Mira capítulo 1, versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas y en su boca salía, y él estaba en medio de los candelabros. Versículo 13, ¿ves? Así que versículo 13 y versículo 16, Cristo se está presentando como lo que Juan mismo ha visto. Lo que nos está mostrando es la fiabilidad del mensaje, la confiabilidad del mensaje. Podemos confiar en la autoridad de las cartas. Es decir, Juan está escribiendo que el que está diciendo esta carta es el mismo que él ha visto. Y Juan puede asegurar que el autor es aquel a quien yo vi, y fue él quien me dictó esta carta. Ahora, vamos a ver qué significa estas dos cosas. Que tiene 7 estrellas en su mano derecha. ¿Cómo se puede explicar esto? Fácilmente, muy fácilmente. Solamente tienes que volver un poco atrás. Si tú has empezado a leer el capítulo 2 y no has leído el 1, te vas a perder qué significa esto. Por eso cuando lees el capítulo 2, necesitas ver su contexto. El significado está controlado por el texto. Y el texto nos enseña el significado. Mira el capítulo 1, versículo 20. ¿Qué es eso de las 7 estrellas? Pues está claro.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que los 7 ángeles de las 7 iglesias, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, están en la mano derecha de aquel que está hablando, del Hijo del Hombre, Cristo. ¿Qué significa la mano derecha? Bueno, la mano derecha, si vas al resto de otros pasajes bíblicos, y como se va a ver también en este libro, por ejemplo, el capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Por qué está ese libro en la mano derecha del que está sentado en el trono? ¿Por qué? Porque es el autor y tiene la autoridad sobre lo que tiene en la mano. Es decir, la mano derecha nos muestra la autoridad y el poder de la persona que lo posee. El libro está en la mano derecha del que está en el trono. ¿Y sabes qué? Mira, vamos a seguir leyendo, a ver qué pasa aquí. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes, y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, ¿y qué hizo? Versículo 7. Tomó el libro de la mano. ¿Por qué la raíz de David, el león de la tribu de Judá? Porque el cordero es el único que puede tomar el libro de la mano derecha del que está en el trono. ¿Por qué? Porque es el único digno. No había nadie digno. Y lloraba mucho Juan. ¿Por qué? Porque la mano derecha de Dios es la mano en la que solo aquel que tiene la misma autoridad que Él puede acercarse a tomarlo. ¿Dónde está sentado nuestro Redentor y Salvador Jesucristo? Está sentado no en cualquier lugar, a la diestra del Padre. Y Él, dice ahí, Él intercede por nosotros. Así que la derecha, volvemos de nuevo, capítulo 2, que Cristo tenga en su mano derecha 7 estrellas, que son los 7 pastores de estas 7 iglesias, y su mano derecha es la mano de poder, de autoridad, de dominio, significa que solo Cristo es el que tiene el dominio sobre el liderazgo de su iglesia. Los ángeles son los pastores. Los ángeles son los mensajeros. Esa palabra ángel se debe traducir como mensajero, los enviados. Y son aquellos que están en la mano derecha de Cristo. Son los que, ¿quién constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros? ¿Quién? Efesios capítulo 4 dice que Cristo constituyó a ellos. ¿Por qué? Porque Cristo los tiene a ellos en su mano derecha. Él tiene la autoridad para establecer, llamar al liderazgo, al pastorado, a aquellos que están en su mano. Y por eso un servidor va a responder delante de Dios, porque estoy bajo su autoridad. Todos estamos bajo su autoridad, pero Él ha establecido en la iglesia a pastores para que pastoreen su iglesia. Hechos capítulo 20. Y así que Cristo se presenta como el que tiene el dominio sobre el liderazgo de la iglesia. Y es curioso que empiece esta primera carta así. ¿Por qué se le escribe a Éfeso la primera? Porque es la ciudad más influyente en aquella época. ¿Y por qué se escribe primero a los pastores de esta iglesia y se les dice: vosotros estáis en mi mano? Es significativo ver cómo Cristo comienza estableciendo la autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo tiene en su mano a los que Él ha puesto en la iglesia para servir, cuidar, proteger, enseñar, pastorear a su iglesia. Y estos pastores tenemos que tener la conciencia de que estamos en su mano. Estamos bajo su autoridad. ¿Qué significa el que anda entre los candeleros de oro? ¿Qué significa eso? De nuevo, se repite lo que hemos leído en el capítulo 1, versículo 13. La palabra entre significa en medio.
entre ellos, el que anda entre ellos, el que está en el centro de ellos. Esto es muy importante. ¿A quién apuntan? Al que está en el centro. Cuando vemos que nos presenta a Cristo en el centro de la adoración y del culto de su iglesia. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Los candeleros qué son? Ya lo hemos visto también. Capítulo 1, versículo 20. Y los 7 candelabros son las 7, ¿qué? Iglesias. Y todas las iglesias que están en distintas ciudades tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Primero, que sus pastores están en la mano de Cristo, están bajo la autoridad de Cristo. Segundo, que todas las iglesias se dirigen y ponen su luz o su atención al que está en el centro de ellos, a Cristo, como el centro del culto, el centro de la adoración, el centro de la predicación, el centro del servicio, del ministerio, de las conversaciones. Así que tanto tiene la autoridad como tiene la gloria que merece, ¿verdad? Esto es maravilloso. Ya con esto nos podíamos ir a casa, ¿verdad? Y meditar en esto. Meditar en esto. ¿Qué implica? ¿Cómo debe afectar esto a mi vida? El saber que Cristo a día de hoy continúa teniendo en su mano la autoridad sobre el liderazgo y en la iglesia. Y además que Él está en el centro y todo debe estar enfocado hacia Él, como en mi vida. Reconozco que el liderazgo de la iglesia es el liderazgo que Dios ha establecido y tiene que cumplir la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Es la autoridad de Cristo en mi vida la que yo me estoy sometiendo en su dominio y señorío o estoy manteniendo al margen algunas áreas de mi vida. No puede. En su mano derecha está el poder, el control, el dominio, el gobierno de su iglesia y también el gobierno de tu vida. ¿Cómo se aplica? Te recuerdo, la Biblia tiene una interpretación, tiene muchas aplicaciones. Una interpretación tiene muchas aplicaciones. Sí es cierto, hay excepciones en las que la interpretación no está clara en algún texto, pero no porque Dios esté buscando que sean oscuros, sino porque necesitamos más estudio detenido del resto de la Escritura para que un texto claro alumbre a un texto oscuro. Este es el principio. Algo que no esté muy claro debe ser alumbrado por otros pasajes que están clarísimos y te va a ayudar a entender aquello que hay dificultad. Hay una interpretación correcta que es la que Dios ha transmitido por su Espíritu, pero hay muchas aplicaciones. Yo solamente te sugiero un par de aplicaciones, pero ahí es donde está la meditación de la palabra. Y es donde fallamos muchas veces, hermano. Una vez que hemos entendido un texto, se queda en el conocimiento, pero fallamos en meditar en las verdades, en cómo esto debe afectar mi vida, cómo esto debe aplicarse en mi vida. Y hay muchas formas diferentes en las que debe aplicarse en tu vida y en la mía, pero es la misma verdad. Que no debemos negarla y que no debemos menospreciar, pero debemos ver cómo distintas áreas de nuestra vida se ven afectadas por esta realidad. Así que, ¿qué hemos dicho sobre estos dos puntos de la presentación de Jesús? Que uno representa el ¿qué? El dominio o autoridad. Él domina, Él tiene la autoridad para que se haga lo que Él dice, pero Él tiene también la gloria. Él es quien recibe la gloria. Él es el que está en medio y todas las iglesias están alrededor de Él. Y la pregunta, por ejemplo, una aplicación, los pastores y la iglesia deben recordar que están bajo el dominio y el señorío de Cristo. Y eso nos lleva a la dependencia y eso nos lleva a la obediencia. Por ejemplo, si yo tengo que tomar conciencia de que Él tiene el dominio, esto me lleva a, bueno, si Él tiene el dominio, yo quiero estar bajo su dependencia, bajo su cuidado, su autoridad. Yo quiero que me guíes en las decisiones. Yo tengo dudas en qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Con qué cosa? Con todo en tu vida. Con todo en tu vida. La palabra de Dios es suficiente para decirte en dependencia suya lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo quiere que vivamos? Entonces, en dependencia, Señor, ¿tú qué quieres que haga? Señor, en esto, ¿cómo es que yo debo andar? Está en su palabra suficiente todo.
Y después de saber en dependencia su voluntad, eso nos lleva a la obediencia. Bueno, Señor, si esta es tu voluntad, si tú así en la palabra de Dios lo dices, yo necesito depender de ti para obedecer. Yo quiero obedecer. Tú me has creado para obedecerte. Y nos caímos de allí cuando desobedecimos, ¿verdad? Me has creado para obedecerte. Y sí, hermano, vamos a desobedecer. Pero eso no es un cheque en blanco para descuidar nuestra obediencia. Estamos en su mano. Él tiene el dominio, Él tiene la autoridad. Y lo vamos a ver en esta carta, que va a ejercer su dominio de manera inevitable. De manera inevitable. ¿Y esta obediencia cómo es? Total. No, yo no he dicho perfecta, ¿eh? He dicho total. Es decir, todos sus aspectos debo considerarlos. Aunque sé que no voy a llevarla a la perfección, pero todo eso debe estar presente en mi vida. Y ahora aplícalo en tu vida. Señor, ayúdame a cómo esto afecta a mi vida. O por ejemplo, cómo la iglesia de Cristo existe por causa de la presencia gloriosa de Cristo. ¿Qué hace que estas iglesias sean iglesias? Que el Cordero está en medio. Si tú quitas el Cordero de en medio, ¿qué son? Nada. ¿Qué hace que esta iglesia sea una iglesia? Eso es una consecuencia. Dios nos va a cuidar. Pero ¿qué hace que esta iglesia sea una iglesia? La presencia de Cristo en ella. La pregunta es, ¿cómo es la presencia de Cristo en su iglesia? ¿Cómo Cristo está presente en su iglesia? ¿Para qué ha sido dado el Espíritu Santo? Bueno, recuerda cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene otro que os conviene que venga. Cuando Él venga, ¿qué hará? Él es un consolador, otro consolador, y esa palabra otro es un consolador de la misma categoría que yo. Cristo vino a consolar también y viene ahora otro consolador que va a traer el consuelo también a los creyentes. ¿Y cómo lo hace? Su título, el otro consolador, ¿cómo lo hace? Él os recordará que todas las cosas están escritas. Él viene para ser un sello, como dice Efesios capítulo 1 al final. Él viene para ser un sello y marcarte como propiedad. Te marca y no se va, ¿eh? El Espíritu Santo no viene y se va. El Espíritu Santo viene en el momento de tu conversión, te regenera, te hace nacer de nuevo, se queda presente y ahora hace su obra en tu vida por medio de ¿qué? De su palabra. ¿Cómo es que la iglesia de Dios tiene a Cristo en el centro? Está presente Cristo. Mira, te doy una pista. El problema de esta iglesia en Éfeso es que conoce la palabra de Dios, pero no vive la palabra de Dios. Conoce, pero no vive. Este podría ser un resumen de esta iglesia. Tú conoces la palabra. Ha vivido y seguirá viviendo, a no ser que continúe en esa situación y Dios haga algo. Y lo vamos a ver. ¿Qué hará? ¿Qué significa todo eso? Pero apunto que el hecho de que la gloria de Dios esté presente en la vida de una iglesia es si tú conoces por el Espíritu Santo la palabra de Dios y vives la palabra de Dios. Así que Cristo está en su iglesia cuando su iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Eso qué significa columna y sostén? Que la conoce y que la vive y ahora es un testimonio visible. ¿Recordáis que esa columna no es algo que la sostiene solamente, sino es algo testimonial, una conmemoración, algo que todos pasan, ven la columna y dicen, esto se ha hecho en honor a quién, y representa a algo o a alguien. Y esta columna, que es la iglesia, representa a Cristo a medida que conoce y vive la palabra de Dios. No a medida de si tiene una radio o no tiene una radio, si tiene un local o no tiene un local. No si tiene escuela dominical o no lo tiene, o reunión de jóvenes o no. No tiene nada que ver con la estructura, con los programas, a menos que la estructura y los programas estén enraizados y surjan de la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios y aplicar y vivir la palabra de Dios es para lo que hemos sido salvados. Y eso afecta a toda tu vida. Hermano, te animo a que sigas leyendo y considerando. No puedes decir que no sabes qué leer, ¿eh? Entre las semanas.
no sé qué leer, no sé qué estudiar, no sé. Hay muchas oportunidades y formas de crecer en el conocimiento de la palabra. Lo que oramos es que el Señor haga crecer en nosotros el deseo y también el temor por Él para glorificarle, poniéndolo en el centro de nuestra vida, en el enfoque de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria a ti, porque es solo a ti a quien pertenece. Señor, qué visión la que Juan vio, Señor, y cayó como muerto delante de Cristo, Señor. Padre, oramos en el nombre de Cristo, que tú nos hagas conocer tu palabra, vivir tu palabra y someternos a la autoridad de Cristo. Y Señor, te pedimos que haga de nuestras vidas, de nuestras familias y de tu iglesia aquí, un lugar para tu gloria, un lugar en el que tú estás obrando, transformando corazones, llevándonos al arrepentimiento, haciéndonos crecer en la santidad, perdonando como hemos sido perdonados, amando como hemos sido amados, Señor, y proclamando el Evangelio de Cristo hasta que Él venga. Confesamos nuestro pecado, Señor, que aún toleramos cosas en nuestra vida como si tú no tuvieras autoridad sobre ello también. Y Señor, te pedimos, Padre, que tú hagas crecer en nosotros el temor por ti y el amor por tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo la use para transformar nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.